nuevamente en tu casa, los hermanos juntos en armonía. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Bendecimos tu nombre, glorioso Santo de Israel. Bueno, oramos. Padre amado, nos ponemos delante de ti, de tu presencia, que todo lo que se diga aquí en este lugar seas tú, Señor, en tu palabra, en tu dirección, en tu exhortación, en tu guía espiritual, Señor amado, para que no sea yo, sino tú, Señor, hablando primeramente a mi vida y después, Señor, a todos aquellos que quieran escuchar de tu palabra, atesorarla en su corazón y ponerla por obra en su vida, Señor. Amén. Te damos gracias, dejamos a todos bajo tu dirección, bajo tu guía espiritual y tu cobertura. Te damos gracias, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Bueno, hoy vamos a dar la palabra que lleva por título Creencia y Confesión. La palabra de Dios enseña que creencia es la condición necesaria en el hombre para acercarse a Dios. Es lo que nos permite hacer contacto y mantener una íntima comunión con Él. Vamos a la palabra de Dios, que es allí que está en Hebreos 11:6. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice allí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El hombre que se acerca a Dios tiene que creer, primero, que le hay. 2, que Dios es galardonador. ¿Qué es creencia? Lo podemos ver también en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, si hablamos de los asuntos de Dios, si nos referimos a tener la certeza y convicción referente a que Dios existe y que es galardonador, debemos encontrar la fuente que nos suministre las cosas que Dios y que nos permita ir forjando y alimentando la certeza y convicción. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 17. Dice allí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como vemos, es la propia palabra que nos permite ir adquiriendo una certeza y convicción acerca de los asuntos de Dios. La creencia permite apropiarse de resultados y la creencia está en el ámbito del corazón, así como el cuerpo físico necesita alimento físico. Nuestro corazón debe ser alimentado correctamente y ese alimento es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es nuestro alimento para el espíritu. Es muy importante nutrirnos para que nuestra creencia crezca, pero también es importantísimo tomar en cuenta qué es lo que hablamos y confesamos a diario, ya que ello también afecta a nuestras creencias y podemos convertirnos en personas incrédulas por nuestra confesión. Por eso debemos siempre tener en cuenta lo que hablamos y antes de hablar, meditarlo primero antes de hablar algo. Vamos a Hebreos capítulo 3, verso 12.
Dice allí: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando una persona comienza a confesar negativos, estos toman preeminencia en su vida sobre la palabra de Dios y debilitan la creencia. Veamos el ejemplo de Abraham, allí en Romanos capítulo 4, versos 19 al 21. Dice ahí: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no dudó por la información del mundo, sino que se fortaleció confesando los positivos de la palabra de Dios. Por eso el Señor está nombrado como padre de la fe, Abraham. La tendencia humana es agravar los negativos que el mundo propone en vez de confesar los positivos de la palabra de Dios. Considerar los negativos del mundo hacen debilitar la palabra en nuestro corazón y comenzamos a decaer en nuestra creencia. Debemos sincronizar nuestra creencia con lo que confesamos. La creencia de la palabra debe estar alineada con confesar el mensaje positivo de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, veamos algo que dice la palabra de Dios allí en Salmo 103:3. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La mayoría de los creyentes no tienen problemas en creer. El punto de conflicto está en la confesión de los positivos de la palabra de Dios, o sea, en lo que se confiesa, en lo que se habla diariamente. Como creyente, nuestra confesión, o sea, nuestro hablar, debe ser en armonía con la palabra de Dios. Esto es un andar sincronizado, lo que nos va a permitir ver en manifestación en nuestra vida el poder de Dios. Gloria a Dios. Toda persona en el mundo tiene situaciones negativas en su vida, pero el punto está en no darle más importancia que la promesa de la palabra de Dios. Por lo que declara o confiesa una persona, podemos ver la confianza de esa persona hacia la palabra de Dios. Gloria a Dios. Los 3 aspectos a considerar para tener un andar sincronizado es: primero, creer la palabra; 2, confesar la palabra; 3, vivir la palabra. Debemos decidir desde lo profundo de nuestro corazón no confesar nunca más negativos del mundo, porque estos debilitan nuestras creencias en la palabra y angustian a una persona. Vamos a Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Allí dice Jesús: entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Si nos dice, lo dijo nuestro único y suficiente Salvador, ¿cómo no creerle en la palabra, no? La verdadera libertad está en mantenernos firmes en la palabra, sincronizado nuestras creencias con nuestra confesión. La palabra de Dios
no permanece silenciosa en el tema de vocabulario de sus hijos, ni mucho menos, ya que no pocos de los términos referidos a las cosas de las que debemos despojarnos al renovar nuestras mentes tienen que ver con el vocabulario. A algunos les puede llamar la atención, ya que uno puede pensar que las cosas externas no son tan importantes en el proceso de la transformación, pero esto no es así. Es muy importante para Dios lo que decimos, cómo hablamos, qué sale de nuestra boca. ¿Por qué es tan importante como para que Dios pida una y otra vez que renovemos nuestro lenguaje? Porque realmente nosotros tenemos que hablar bien, no maldecir, porque ya la misma palabra lo dice, maldecir, mal hablar. También nuestra condición física debe ser, si antes éramos así, ahora no lo hagamos. Porque muchos dirán, no tiene nada que ver, lo importante es la salvación o la evangelización, pero también debemos dar nosotros palabras para que dar un cambio interiormente y exteriormente, porque si estamos en las cosas de Dios también tenemos que buscar un cambio y cuidar nuestro templo. Amén. Si antes de llegar al Señor yo me tatué, usé aros por todos lados, yo cuando llegué al Señor yo no lo tengo que hacer, porque no dañaremos. Entonces la vestimenta lo mismo. Muchas veces hasta las niñas chiquititas le visten como grandes. Entonces realmente debe ser una niña vestida como niña. Y también en el trato, y la niña es niña y el varón es varoncito. Y enseñarle que no deben estar jugando como los varones con muñecas, ni las niñas como varones. Todo depende de la enseñanza, porque Dios creó al varón como varón y mujer como mujer, y también la pareja, varón y mujer, no dos varones o dos mujeres. Por eso nuestra manera y nuestros hábitos deben ser conforme a la voluntad del Señor. Y también no enseñarles palabras, lenguajes malos a nuestros hijos, enseñarles la educación, porque después los mismos hijos nos dirán cosas a nosotros y nosotros le enseñamos mal. ¿Y cómo lo vamos a corregir si nosotros mismos les fuimos enseñando cosas que no tenían que decir? Por eso enseñemos la corrección, enseñemos el lenguaje lindo, sano, de armonía, de bendición. Amén. Que realmente, y educación, que realmente la educación y la disciplina esté en todo sentido, ¿no? En la palabra, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todo lugar donde nosotros andemos, y que demostremos realmente que somos hijos de Dios, transformados para buenas obras. Vamos a Mateo 15, 18. Dice la palabra: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Por eso debemos conducirnos con palabras que realmente agraden a los que nos escuchan. El lenguaje no es inocente y contamina al hombre. Lo que sale de la boca contamina al hombre. Allí está el principio. Porque una vez que ya largamos la palabra, no la podemos retroceder. Es algo que rompemos y después no podemos juntar los pedazos y pegarlos. Ya no va a quedar lo mismo. Y no hay después
Sí, podemos arrepentirnos, pero ya largamos la palabra, ya herimos a la persona, ya dañamos con nuestra palabra. Y a veces, muchas veces nos dañamos a sí mismos. Y por eso pensemos siempre antes de decir algo. Una de las principales maneras en que el adversario controla los reinos de este mundo es a través del lenguaje. El lenguaje genera realidades, cierra o abre puertas, predispone a recibir o rechazar, contamina y santifica. Lo que sale de la boca refleja las realidades que viven en el corazón. Se conoce cuando hay un corazón limpio, un corazón sano, un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, su manera de hablar y de conducirse y hasta de vestirse. Amén. Vamos a Proverbios capítulo 18, verso 21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. El que la ama comerá de sus frutos. Con la lengua podemos definir nuestra vida. Todo lo que sucede en nuestra vida pasa por nuestra lengua. La bendición o la maldición, la muerte o la vida. Todo depende de la lengua. Es un miembro tan pequeño, pero puede ocasionar tanta cosa mala. Los chismes, los llevar y traer. Traer y llevar. La Biblia es muy clara cuando nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lamentablemente, muy pocos la utilizan bien, produciendo vida. Y muchos se destruyen a sí mismos y a su familia y a otros utilizando mal su lengua. Seamos una iglesia que por utilizar bien la lengua seamos un manantial de vida para cada hermano individualmente, su familia y toda la nación. Debemos realmente bendecir, orar los unos por los otros. Vamos a Salmo 19:14. Allí dice, sean gratos los dichos de tu boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Como cristianos somos llamados a un estilo de vida diferente al que el mundo está acostumbrado. Nuestras conversaciones son un reflejo de nuestro corazón y nuestra manera de observar las cosas y generan acciones acorde. Que Dios nos guíe al lugar donde cada uno de nosotros abra su boca y sea solo para sanidad, gracia y amor. Amén. Bueno, entonces piénsalo bien, Debemos tener siempre en nuestro corazón, en nuestro pensamiento Dios. Tenemos que creer, creencia y confesión. Amén. Confesión de fe, confesión y creerle al Señor y no creerle tanto a este mundo cruel o llevarnos de cosas que está pasando el mundo. Sabemos que Dios nos da esa paz que hoy el mundo no la tiene. Sabemos que vivimos en este mundo, mas no pertenecemos a este mundo. Dios nos apartó. Así que bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los siga usando como canal de bendición y que la verdad, la lengua la usemos para todas esas cosas bien, buenas, que Dios quiere que la usemos. En difundir de su palabra, en evangelizar a tantos que hoy necesitan de ese agua y ese alimento que es la palabra de Dios para el Espíritu. En el nombre de Jesús damos gracias. Bendecimos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a su Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias.